esta mezcla de mezclar el pasado con el presente, el curita del Bajo Flores militando en Guardia de Hierro, el ahora Papa, Cristina, etc. Antes de ese capítulo, del cual Bárbaro no solo ha sido testigo, sino partícipe de toda esta cuestión, les quiero pasar una perla que yo por lo menos no conocía, que Bárbaro sí conoce, que alguna vez parece que quiso ser periodista y le entrevistó a Cristina de Kirchner. Veámoslo, por favor, porque no sé qué nos causa más simpatía verlo, a Bárbaro de periodista o a Cristina diciendo lo que dice. Porque hagamos un ejercicio, pasemos de esta categorización de derechas e izquierdas en abstracto acá. Y otro día alguien me decía, Cavallo y Belli son la derecha. Yo pregunto, si Cavallo y Belli son la derecha, ¿que Fernando de la Rúa es la izquierda? No, por favor, hablemos en serio. Yo digo esto. Que decía, entre un problema de orden y justicia, la derecha opta por el orden, la izquierda por la justicia. En esa vieja estructura, porque hay que buscar alguna... A mí me parece que nosotros debiéramos reactualizar y rediscutir el tema de la representación social y política. Me parece que este es el esquema del peronismo. O sea, yo no tengo ningún problema en articular, porque ¿qué fue el menemismo? El menemismo fue, en cierta manera, una articulación o una alianza de lo que representaba política y socialmente el peronismo, o sea, las mayorías nacionales, con un paradigma o un representante como Cavallo. Yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido que ha tenido, que ha delegado en Can Capital aquí en la Argentina, una suerte de alianza que se simbolizaba en eso. El problema es que se le dejó a Cavallo el gobierno y la administración y Menem se dedicó a jugar al golf y a hacer negocios. Este es el drama, pero esto no es culpa de Cavallo. O sea... ¿Te acordabas de esto? ¿Cómo no voy a acordar? Lo subí. Porque eran los viejos esas estructuras grandotas que grababan. Conseguí a alguien que me los pase a un soporte moderno. Y entonces me encontré con muchos. Pero esta es una de las joyas más preciadas. Y esta es una joya y lo subí, lo ve mucha gente. Porque, bueno, como era en ese momento, punto. Bueno, como era en ese momento, ¿cómo es posible que alguien que capitanea la cámpora como Cristina, en alguna medida ahora se entienda tan bien con el Papa, que estaba en una organización totalmente diferente, según me parece, y te voy a pedir la opinión a vos, y donde de pronto uno ve que quizá el Papa le dice cosas a Cristina para que haga, y que ella hace, y en simultáneo ella le dice cosas al Papa para que haga, y el Papa también hace, como por ejemplo, parece que va a recibir a los sindicalistas y a los empresarios en el patio ese grande del Vaticano, y no en un lugar reservado, en un ambiente mucho más cálido, por el tema de la OIT y no de la concertación. Roberto, primero, el hecho de que la presidenta vaya a ver al Santo Padre y se un poco encamine en este lugar, yo lo festejo. Porque salimos del espejo de Venezuela. Cuando Ernesto Laclau era el que metía ideas, nos llevaba a Venezuela, nos decía, el enemigo es lo central para armar un pensamiento. O sea, armaba su identidad en base a un odio. El Papa es otra cosa. Me parece que cuando sale Bergoglio Papa... Bueno, pero antes a Bergoglio lo odiaba. Claro, pero una vez que se hace Papa, lo quieren porque es famoso. Primero yo hago una diferencia favorable. Néstor era ateo militante y Cristina no lo fue nunca. Yo fui amigo de los dos, Cristina siempre tendió hacia la religiosidad. Por otro lado, en el momento que sale Papa y ella habla en Tecnópolis, aparecen estos personajes menores, Silvan, aparece, ¿no?, el perrito Berbisky, toda esta historia. Pero, digo, yo leí el otro día y repito mucho Darío Fo, mirá que ese es ateo en serio, y dice, yo soy ateo pero no impío. Es muy importante esto. Porque el respeto a la fe del otro, que es clave, ¿no? Es una idea que es el respeto al otro. Entonces, me parece que lo que hace el Santo Padre es lograr ayudar a la pacificación de la sociedad. Y Cristina acepta y encarna eso. Y yo lo festejo. Está bien, vos lo festejás, lo celebramos, nos parece bárbaro la paz,
Ahora, contame un poco, ¿cuál era la diferencia entre las organizaciones a las cuales parecía adherir Cristina en la época de los 70 y la organización Guardia de Hierro en la cual vos estabas y estaba el que ahora es Papa y estaba Masón, la mujer de Guillermo Moreno, la Cascales, creo que pasó de la Sota, el gobernador Infran y algunos más que vos me podés citar? Primero, yo no creo que Cristina nunca haya estado en ninguna organización, por edad y por historia. No lo tuvieron. Cuando vos lees... ¿Cómo? La edad le daba perfecto. Pero eran mucho más jóvenes, digo, la edad le daba muy justo, pero no tuvieron participación. Cuando uno mira la historia de Néstor y Cristina, no hay nada revolucionario, ni hay un habeas corpus en su historia. No, eso lo No hay sabemos, todo ese... pero ellos luego han adherido, Adhieren, compran una historia porque les viene bien, punto. En Guardia de Hierro, en la cual yo entré a militar en el 67 o 68, después de la CGT de los argentinos. Yo estaba militando con Ongaro, yo estudiaba en El Salvador y ingreso a Guardia de Hierro. Pero Raimundo no era... No, yo hago, te cuento mi vida, ¿no? Mi historia. Ahí estabas con Berbisky entonces. Debo haber estado, pero yo como nunca lo... Vos sabés que yo me crié en esto de la militancia y nunca me senté con alguna gente de la cual ya en aquellos tiempos nos daban mal olor, punto. Digo, nunca sabíamos para quién trabajaba. Yo leía la vida de Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, ¿no? Y ahí hay sacrificio, entrega y sabiduría. Y vos lees cierta vida que son muy revolucionarios, pero nunca cayeron presos. Te queda algo de, ¿no?, de duda. Son revolucionarios raros, muy raros. Bueno, pero sigamos las diferencias. Entonces, Guardia es una estructura que se hace un poco copiando a lo de los pastores protestantes, tocando timbre en los barrios. Yo tuve meses y meses, años, tocaba timbre, grabador celoso, quiere escuchar la palabra del general y le pasábamos la grabación en el conventillo y así hacíamos la relación con la gente. Cuando matan a Aramburu, hasta la muerte de Aramburu, Guardia era, junto con Brito Lima, el comando de organización, y Rearte, el grandote Rearte, que era el MRP, Movimiento Revolucionario Peronista, eran las tres organizaciones. De izquierda el MRP, de derecha Brito Lima, y centro quería ocupar Guardia. Pero Guardia tenía un montón de intelectuales, cineastas, mucha gente era de Guardia. Digo, era la lógica. Sí, esto no es un interrogatorio policial, pero podés dar nombres. Pero como estaba Carlos Carela en Guardia, el Cine Liberación estaba en Guardia en ese tiempo. Que Getino. Que Getino, también estuvo Solana, creo. Pero era, digamos, en un proceso lógico. Cuando viene la muerte de Aramburu, se instala la guerrilla y la guerrilla lo pasa por encima a Guardia. Guardia es una organización que intenta hacer política. Cuando llega el 72 a las elecciones, Guardia gana en Capital y en muchos lugares del país. O sea, el poder lo tienen los Montos, pero las elecciones las ganábamos nosotros. Bueno, por eso, vos fuiste diputado por esa Guardia. lista. Y lo pongo de diputado a Carlos Mujica, el cura Mujica de segundo diputado. Lo echamos a Paulino Niembro y lo ponemos a Carlos Mujica. Digo, esa es la historia de Guardia. ¿Cuál es la relación? ¿Cuándo desaparece Guardia? ¿Cuándo El día de la muerte de Perón. El día de la muerte de ¿De Perón. la muerte o cuando vuelve Perón? No. En la vuelta todavía quiere imponer el gallego su poder. Después hablamos del gallego Álvarez. Del gallego Álvarez. Pero ya en la muerte de Perón ya se había achicado mucho y en alguna medida Guardia pierde cuando Perón no convierte al gallego y a sus amigos en clave para el peronismo. Van a ver a Perón y Perón se engancha con Galimberti, no con Guardia. Encuentra en ese... Es más divertido que Álvarez. Expresaba más a la generación que la secta. Guardia ya era una secta y toda secta se separa de la sociedad. Pero Guardia... Preguntarle a la Cámpora lo que era una secta. Entregó armas que tenía, un famoso día con Sí, Volquete. pero no, nunca fue una organización armada. Era una ¿Y organización... para qué tenían las armas si no...? Porque era como el signo de la etapa. Tenías que hacer tiro, tenías que tener formación, tenías que tener arma, pero de ahí al ejercicio era otro proceso. Ahora, Perón no los elige.
y cuando Perón no los elige, vuelven de España habiendo fracasado. Pero lo pone a Valmedina y lo pone a Galimberti, secretario general del movimiento y secretario ¿Y juvenil. por qué no lo quería Álvarez? Yo creo que el esquematismo y la ortodoxia del gallego, Perón nunca quiso a los ortodoxos, nunca. Era más peronista que Perón. Claro, era más peronista que Perón. Yo me acuerdo que Gelbar, que yo era amigo de él, un día fui y le dijo, Perón, me estoy haciendo peronista. Y el viejo lo sacó rajando. Le digo, don José, ahora que yo dejé de serlo, ¿se engancha usted en esto? Porque el viejo quería superar el peronismo, no instalarlo. Lo instalan lo que hacen negocio con ellos, lo que convierte en eso en una estructura rentable, que no tiene nada que ver con la idea, sino con la renta, que es lo que nos queda a la Argentina. Bueno, ahí ya estás entrando en el capítulo de la cámpora, me parece. Pero Yo antes... pondría una estatua de Perón y Evita y abajo un cartel que dijera, ustedes no tienen la culpa. Por lo que vivimos después, Roberto. Digo, respetar a Perón sería no usarlo. Está claro. Ahora, en todo ese juego, este hombre, que en alguna medida creo que es un poco más grande que vos, pero que también tocaba timbres, que es el caso de... No vos, es cierto eso. no ha tocado Yo timbres. soy el primer individuo de guardia en El Salvador. El primero. Yo era dirigente estudiantil, con cierta importancia, ingreso a guardia y estoy en El Salvador. Así que de eso algo sé. No, lo que pasa es que en El Salvador se hace un montón de gente de guardia, los montos son minoría, había solo un cura, pobre, con el cual yo me peleaba, y digo, los montos son minoría. Y Bergoglio era el pastor de ese rebaño que tenía cantidad de guardia y se engancha en guardia. Si hubiéramos sido de otra organización nos hubiera dado la misma mano, pero él nunca fue un militante de la política, siempre fue un pastor de la fe dirigiendo la política. Un jesuita. Un digamos. jesuita. Un Loyola. ¿Eh? Un Loyola. Un Loyola. Pero yo me crié ahí adentro, en El Salvador. Te digo, si fui el primero, porque era el famoso, porque era de guardia y era peronista en El Salvador, que ya era una rareza, pero un elefante blanco era. Ahora, daría la impresión, para algunos, que Guardia fue una organización cercana, digamos, más de tendencia de derecha, por decirlo de algún modo, y luego, después que tuvo, durante el proceso militar, algunos, digamos, alguna gente que quedó todavía, que en alguna medida se vinculó a la Armada de Masera, etc. Pero Bergoglio en todo eso, más allá de que era pastor de almas, evidentemente era pastor de almas peronista de Guardia de Hierro también. Ahí hay un tema central. Él encuentra que quiere sacarse de encima la universidad, que es el momento en que yo confronto con él y me dejo de hablar, porque yo no estaba de acuerdo en que él privatice la universidad. Y se la entrega, no sé, ya el final del proceso democrático. Y él se engancha, y tiene razón, si vos lo ves después. No le podía dar la universidad a los Montos. Y no se la quería dar a los apolíticos. Se la entrega a gente cercana a Guardia de Hierro, que en aquel momento intelectualmente era Amelia Podetti, hechos e ideas. Era una concepción filosófica. Después se va devaluando y termina en lo que soy, que, digamos, es otra cosa. Pero él se quiere sacar la universidad encima. Y Roberto, hay una cosa que nunca se analiza. Él es el que entiende que la fe se sostiene con los humildes y no con los universitarios. Y esta discusión que yo tuve y después me reencontré con él, y él lo hace con la humildad que tiene, me manda una larga carta manuscrita por una nota que yo escribo, después otra, y yo me encuentro con él y después termino intermediario entre él y Néstor Kirchner, que fue, digamos, un encuentro. Te fue muy mal. Me fue muy mal, pero él me llama y me dice, usted es el hombre que nos puede acercar, porque usted es amigo de los dos. Y yo iba y le planteaba a Néstor y Néstor me decía, ¿para qué? Y me lo decía, digo, porque a él no le importaba la religión. Y esencialmente porque Néstor no tenía placer de manejarse con todo aquello que no pudiera dominar. Y estaba claro que a Bergoglio no lo podía dominar. Todo lo que queda en el kirchnerismo es lo que la autoridad puede someter. Esto, la base central del kirchnerismo no es una ideología, es la obediencia. Después lo que opine adentro de esa obediencia está la izquierda y la derecha. Pero es una masa de gente que viene de la dictadura. Pero si obedece no se le toca el pasado.
O sea que entonces Cristina, al revés de Néstor, lo que hizo fue la veña Bergoglio. Yo creo que claro, que en el momento... Ella en ese momento toma plena conciencia y madurez. La reacción de ella después de Tecnópolis es una reacción que yo tengo que respetar. Que además, obviamente hay un manejo entre el Santo Padre y ella, pero quedo satisfecho, el país no queda como un papelón, queda con una coherencia y una lógica. Y creo que este viaje también está dentro de esa lógica. Y que si el Papa tiene la voluntad, es que la democracia llegue al final y seamos capaces de generar una alternativa. Como bien decía Sanz recién, siendo capaces de hacer política de Estado, que yo en eso firmo. Te doy el angelito y vos me traes ahí un ejemplar tuyo. Yo te traigo 2 ejemplares de un libro que es el 73, que tiene que ver, Roberto, con lo de ahora, porque yo acá encuentro en este libro, mi memoria la voy hilvanando sobre los títulos de los diarios, sobre todos los diarios, agarro los diarios, sobre eso hilvano mi memoria y escribo este recuerdo, que no tiene nada que ver con el recuerdo que hoy, 24, traen al presente aquellos que no tuvieron nada que ver, que no entendieron ayer y menos entienden hoy. Está para ustedes, vamos a hacer que lo firme, para 2 de las personas que escriban, porque yo lo tengo ya. Y en un minuto, mientras Julio los obsequia para ustedes, les recuerdo que el próximo invitado es Juan José Sebrelli, que seguramente no va a ser un canto al peronismo, como lo ha sido en alguna medida Julio Bárbaro, más allá de que él sea una suerte de disidente del kirchnerismo. Gracias y en un minuto los espero con Sebrelli. Gracias, Julio. É ou não é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha.